Bienvenidos una vez más a mi canal Construir en tu casa. Bueno, hoy vamos a hacer una comparación de techo de chapa o techo de losa, de vigueta o ya sea vigueta o vidilla. ¿Qué te conviene más? En este video te voy a contar cuál de estos dos tipos de techos a mí me parece el mejor. Así que vamos a tener 6 puntos que vamos a revisar y vamos a llegar a una conclusión final en el 6.º punto. A ver qué te parece a vos en esta comparación. Me gustaría que me dejes un comentario y tratar de terminar de hacer este análisis juntos. Así que dicho esto, podemos empezar con el primer punto, que sería la rapidez de la colocación de este tipo de techos. Bueno, por supuesto que el techo de chapa es muchísimo más rápido. No hace falta ser inteligente para darse cuenta de eso. Por un lado, con el techo de chapa sabemos muy bien para cubrir determinados metros cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, para cubrir unos 25 metros cuadrados, un obrero que está muy acostumbrado a hacer este tipo de trabajos puede llevarle de 3 a 4 días a hacer este trabajo en un techo de chapas, mientras que el cubrir los mismos metros con un techo de losa estaría llevando aproximadamente solamente 4 días en el armado. Luego estaría el llenado y el fraguado, que te cuento que el fraguado final para poder desapuntalar este tipo de losas es de 28 días, que es el fraguado final de una losa de hormigón. Así que el primer punto, que es la rapidez de colocación, estamos con un punto a favor en el techo de chapas, obviamente. Ahora el segundo punto que vamos a revisar es el mantenimiento de estos dos tipos de techo. Te paso a contar que un techo de chapas que está bien instalado prácticamente no va a requerir un mantenimiento periódico. El único mantenimiento que puede llegar a tener este tipo de techos es el limpiado de desagües una vez cada tanto si sufre mucho el tema de que se te tapan las canaletas por el viento, la lluvia y árboles que hay cerca. Ese sería el único mantenimiento que tendría este tipo de techos en el caso, obviamente, de estar bien instalado. Otra cosa que tenés que saber de este tipo de techos de chapa es la cantidad de años que dura. Te puedo asegurar que dura más de 50 años una chapa de zinc sin mantenimiento, ya que el zinc es un material que resiste el envejecimiento muy bien. Por otra parte, el techo de losa por supuesto va a requerir un mantenimiento con muchísima más frecuencia. Porque todos sabemos que estos techos lamentablemente requieren un mantenimiento periódico por el tema de las grietas, las fisuras. Siempre va a requerir que lo aislemos con pinturas de tipo membrana líquida, ¿sí? Va a requerir un mantenimiento gradual en el mejor de los casos. Pasando al tercer punto, vamos a ver el tema del aislamiento térmico. ¿Qué tal estos dos techos aíslan mejor la temperatura? Bueno, empezando por el techo de chapas, sabemos muy bien que es mucho mejor aislante térmico, ya sea al frío o al calor, ya que al tener una lámina, la chapa, en el caso del calor enfría muchísimo más rápido, y en el caso de la losa almacena muchísimo más el calor, por el hecho de que estamos hablando de una capa de hormigón de unos aproximadamente 10 centímetros en el caso de una losa maciza, unos 15 centímetros y unos 6 a 7 de losa de vigueta, ¿sí? Esto que pasa, retiene muchísimo más la temperatura del día del sol y esto va a quedar acumulado ahí, y en algún momento de la noche ese calor va a bajar cuando el sol se oculte y va a quedar tu casa muy caliente.
Así que acá tenemos otro punto a favor de la chapa. En el cuarto punto vamos a hablar de la sonorización de estos dos tipos de techos. Bueno, como todos sabemos que el techo de chapa, por supuesto, no tiene tanto aislación de sonido, ya sea por la lluvia, aunque a algunas personas les guste el ruido de la lluvia, sabemos muy bien que no debería sentirse ningún ruido. Aunque ya sabemos que este tipo de techos, poniéndole un aislante como por ejemplo telgopor o lana de vidrio, ¿sí?, va a aislar un poco más los sonidos exteriores. En cambio, acá tenemos un punto a favor de la losa, que por supuesto tiene muchísima más resistencia a los sonidos de afuera. Así que acá tenemos un punto para la losa. En el quinto punto vamos a hablar de los costos, que es muy importante este punto, si no el más. Lo que te puedo decir es de los costos entre este techo de chapas y los de viguetas de losa, es que estamos hablando de un 50% más económico el techo de chapa y en muchas ocasiones es más aún. Pero ya hablando de un 50% estamos hablando de abaratar un costo más que importante en lo que es una vivienda. Así que en el punto de costos, por supuesto, estamos a favor del techo de chapa. Y en el sexto punto, que vamos a hacer una conclusión final, lo que te puedo decir es que los dos techos son muy buenos. Por supuesto, uno es más seguro que el otro, pero están los dos muy bien, o sea, son dos techos aprobados y son muy buenos y muy resistentes. Digo esto para que no piensen que tengo preferencia sobre el techo de chapa después de los puntos que acabamos de ver. Así que mi conclusión final es que si no tenés previsto hacer una planta por arriba de la vivienda en la que estás, no tenés ningún proyecto a seguir para arriba, yo te recomendaría que hagas el techo de chapa. Abaratarías costos, y es un techo que no requiere mantenimiento. Dos cosas muy importantes a la hora de elegir uno u otro techo. Bueno, hasta acá llegué con el video. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Por supuesto, me gustaría que dejes en la caja de comentarios qué pensás vos, qué opinás de esto que acabamos de, esta conclusión que acabamos de sacar. Por supuesto, si el video te gustó, no olvides de darle un like, de compartirlo y suscribirte. Nos vemos pronto.